Bueno, pues como es tradición y prácticamente una convención ya de todos los gobiernos, haremos desde Ciutadans una valoración de estos 100 primeros días del gobierno de Artur Mas, del gobierno de Convergencia, del gobierno de los mejores, entre comillas, al frente de la Generalitat de Cataluña. Una valoración que está sin duda marcada por lo que entendemos es el gran titular de estos 100 días de gobierno. 100 días de recortes sociales e independentismo. El gobierno de Artur Mas prometió al conjunto de los ciudadanos durante la precampaña electoral y en su toma de posesión que lo necesario era posible. Prometió esperanza en el cambio, prometió una salida al túnel en el que había metido 7 años de gobierno del anterior tripartito, y lo hizo desde la voluntad de generar confianza y de levantar Cataluña. Estos fueron los dos grandes ejes de su propuesta de gobierno. Estos dos ejes los podemos resumir, y que seguro estamos convencidos que va a ser su gran propuesta en su valoración de estos 100 días, en la confianza y sentido de país. Desgraciadamente, desde Ciutadans tenemos que hacer una valoración muy negativa de estas dos propuestas, de la confianza y de lo que para el gobierno de Artur Mas es el sentido de país. ¿Cómo nos puede pedir confianza Artur Mas si su política económica, si su acción de gobierno se ha centrado en estos 100 días exclusivamente en proponer a los ciudadanos recortes en aquello que desde Ciutadans hemos defendido como la piedra angular de nuestra sociedad, que es el estado de bienestar? Artur Mas y su gobierno ha propuesto recortes muy severos en sanidad, en educación, en justicia y en bienestar. Y lo ha hecho mientras en paralelo su única acción de cara a restaurar la confianza de los ciudadanos en la política y en su gobierno ha sido el titular que nos brindó ayer el Consell Executiu con la supresión del último tramo del impuesto de sucesiones pendiente. Así, mientras el gobierno ha desgranado en estos últimos 3 meses permanentes recortes en justicia, sanidad, educación y bienestar, recortes derivados de la catastrófica situación económica heredada del anterior tripartito, una situación económica que ciertamente ninguno de los partidos tenía presente la magnitud de la situación, justifica probablemente la acción del gobierno a la hora de recortar e intentar ajustar los presupuestos de la Generalitat al déficit comprometido por la misma frente al gobierno de España. Como decíamos, mientras nos anuncia recortes por falta de recursos públicos, recorta los ingresos. Es difícil de explicar al conjunto de ciudadanos que la confianza, la restitución de la confianza en la política se gestiona desde el recorte en derechos y el recorte en ingresos. Recorte de gastos en lo prioritario y recorte de ingresos para poder seguir manteniendo lo que el conjunto de nuestra sociedad había venido construyendo los 30 años anteriores, que es un estado de bienestar que permita garantizar la justicia social y garantizar la igualdad en el conjunto de ciudadanos. Por lo tanto, el balance de estos 100 días de gobierno respecto a la confianza se resume en miles de maestros menos, en miles de médicos menos, en centenares de camas hospitalarias cerradas, en urgencias hospitalarias cerradas, en quirófanos cerrados, en plantas de hospitales cerradas, en reducción de recursos para la educación, en el colapso de la justicia. Estos son los datos que caracterizan a este gobierno. Datos que contrastan, como decíamos, con el recorte de ingresos para beneficiar a 400 familias de nuestra comunidad. 7,5 millones de ciudadanos que sufren recortes en derechos básicos para que 400 familias dejen de pagar impuestos.
Esta es la forma de generar confianza del gobierno de Artur Mas. Y después tenemos los 100 días de independentismo, porque no podemos calificar de otra manera la actitud del gobierno de la Generalitat respecto a la estabilidad institucional y la lealtad institucional. Artur Mas ya anunció en su discurso de investidura que uno de los ejes de su labor de gobierno iba a ser lo que él denominó la transición nacional. La transición nacional que tenía dos estaciones. La primera, el pacto fiscal en la línea del concierto económico, este eufemismo construido por el gobierno de la Generalitat, por el gobierno de Artur Mas, y una última estación que era la independencia. Eufemismo, bueno, derecho a decidir, eufemismo por independencia. Como aquí las cosas no las decimos claras, le tenemos en vez que poner un nombre diferente para que como píldora nos pase mejor. Pues como píldora nos pasa mejor, les pasará mejor a algunos, pero la realidad es que en lo único que el rumbo marcado por Artur Mas en el discurso de investidura ha seguido fielmente ha sido la transición nacional. Una transición nacional que se ha convertido en la gran cortina de humo para desviar la atención del conjunto de ciudadanos frente a su realidad política cotidiana, que era el anuncio y la práctica de recortes en servicios básicos. Lamento tener que centrar esta valoración en estos dos puntos, y lamento que esta valoración tenga que ser negativa, pero si le preguntásemos a los ciudadanos en qué ha cambiado su vida en estos 100 días, si las esperanzas de cambio se han transformado en algo positivo, llegaríamos a la conclusión de que esto no ha sido así, de que no tenemos una mejor sanidad, de que no tenemos una mejor educación, de que no tenemos más justicia social, de que no tenemos una mejor justicia y que en definitiva los ciudadanos no viven mejor. Y esta tendría que ser la política rectora de cualquier gobierno y también de este. De esta manera, y proponiendo esto, ganaron las elecciones. Y estos 100 días han, desde luego, frustrado esta expectativa del cambio de los ciudadanos y llevándonos a una situación que podemos calificar, que calificamos desde Ciutadans, como insostenible. En el debate de investidura, Artur Mas dijo centrar su futura acción de gobierno en los siguientes puntos. Quiero desgranarlos para que el análisis que hacemos desde Ciutadans no se entienda como retórica política, como esa voluntad de crítica permanente de la cual hemos sido sujeto de crítica por parte del gobierno de Artur Mas, que ha dicho que los partidos de la oposición han hecho de la crítica su única forma de gestionar la labor de oposición en el Parlamento. Y por ello quiero resumir cuál habían sido y cuáles fueron las propuestas de Artur Mas en el debate de investidura. La lucha contra el paro. La lucha contra el paro, ahora, en la actualidad, Cataluña tiene el récord absoluto en cifras de paro de su historia, encabezando la destrucción de empleo en el conjunto de España. También nos dijo Artur Mas que su gobierno iba a realizar una cruzada para reducir el fracaso escolar. Bueno, si la mejor forma para reducir el fracaso escolar es recortar un 10% del presupuesto, no contratar a los maestros que se jubilan o que finalizan su contrato de interinaje, reducir las plantillas de profesores, en definitiva, y recortar el dinero que tienen los centros para actividades, pues no parece que sea la mejor manera para reducir el fracaso escolar, sino para aumentarlo. Recordemos que la educación siempre es la piedra angular de las propuestas de transformación de nuestra economía. Siempre decimos que tenemos una economía más competitiva, más productiva y más eficiente si tenemos una mejor educación. Pues lejos de intentar mejorar o transformar nuestro modelo educativo, lo que hacemos es desmontar el modelo educativo que habíamos construido con tanta dificultad en los últimos 30 años. También nos dijo Artur Mas que iba a mantener el modelo sanitario. Pues menos mal. Pues menos mal que mantener el modelo sanitario significa, en 100 días, ponerse enfrentarse al conjunto, a la totalidad de los representantes y de los responsables de sanidad de nuestro modelo sanitario.
hay anunciada una manifestación, una concentración el próximo 14 de abril en la Plaza de la Generalitat para denunciar los recortes en sanidad, recortes que están afectando a la calidad asistencial y que están afectando a la asistencia sanitaria. Porque el cierre de urgencias, el cierre de quirófanos, el retraso en las pruebas diagnósticas, afecta directamente a la calidad de nuestra sanidad y afecta directamente al derecho a una sanidad digna que tienen los ciudadanos. Hay una pequeña digresión. Ayer decía el portavoz Turull, Jordi Turull, que había que ser sensible con aquellas personas que recibieron una herencia después de que hubieran muerto sus familiares y que sería bueno determinadas críticas hacérselas mirándoles a los ojos. Hombre, sería bueno que el gobierno de la Generalitat, Artur Mas, el Boi Ruiz, incluso el señor Turull, mirasen a los ojos de las personas que ven retrasadas sus pruebas diagnósticas, que ven retrasadas sus intervenciones quirúrgicas y que ven cómo peligra su salud y su vida por un gobierno insensible que prefiere recortar derechos sanitarios y prestaciones sanitarias para beneficiar a 400 familias en Cataluña. Sería bueno esa capacidad de empatizar que nos propone el gobierno de la Generalitat la tuviese este mismo gobierno con los 7 millones de ciudadanos que se benefician de la sanidad pública y que sus recortes van a poner en riesgo. También nos dijo que iba a aumentar hasta el 55% los recursos en políticas sociales. Bueno, esto ya suena directamente a broma pesada o a tomadura de pelo. Porque solo se puede calificar de tomadura de pelo y broma pesada aquellos que propusieron un aumento del 55% en las políticas sociales y que van a recortar y no van a implementar la ley de dependencia este año. También nos dijo Artur Mas que iba a reducir el aparato de la administración. Bueno, yo no sé si reducir el aparato de la administración significa realizar EREs encubiertos, como está haciendo. Porque despedir a aquellas personas que tenían contratos laborales o eran interinos, no suplir las plazas derivadas de la jubilación de maestros, médicos y funcionarios es una forma de reducir el aparato de la administración. Nosotros pensábamos que reducir la administración era otra cosa, era simplificar sus estructuras, era racionalizar sus mecanismos de funcionamiento, era suprimir estructuras administrativas innecesarias, como por ejemplo los consells comarcals. Por un ejemplo paradigmático, tenemos una nueva ley del área metropolitana de Barcelona que otorga al área metropolitana de Barcelona funciones en transporte, gestión de recursos, movilidad, pero no hemos suprimido los consells comarcals del barcelonés, ni todos aquellos afectados por el área metropolitana de Barcelona. En definitiva, lejos de reducir la administración, desde la vía positiva, desde la reducción de su estructura, lo que estamos haciendo es despedir funcionarios, hacer un ERE encubierto, funcionarios que tienen una función, para la redundancia, de prestadores de servicios al conjunto de ciudadanos. Entonces, en vez de desmontar la estructura, desmontamos a aquellos que la hacen eficiente. Por lo tanto, mantenemos gastos estructurales y reducimos eficiencia. Esta ha sido la propuesta y la realidad del gobierno de Artur Mas. Y después, como decíamos, el tema de la cuestión nacional, la transición nacional, que aquí sí que tenemos que reconocer que el gobierno de la Generalitat ha cumplido lo prometido. Es más, ha ido más allá. Ha ido más allá de lo propuesto, porque parece que se ha saltado una estación. La estación del concierto económico, la que tenemos o la que tienen que discutir con el próximo gobierno de España, o en el 2013, cuando haya la actualización del modelo de financiación, pues parece que como eso, el 2013 nos queda muy lejos, pues hemos preferido saltarnos la estación. Hemos puesto el tren directo, no era el semidirecto, hemos puesto un tren directo hacia la independencia, pero directos, acelerando, cada vez poniéndole más madera, como decían los hermanos Marx, más madera a la locomotora. Entonces vemos a presidente Artur Mas, que nos explica que él es presidente entre horas, que él puede
transformarse en ciudadano normal cuando le apetece y con coche oficial, supongo, ir a votar en unas consultas independentistas. Bueno, como vemos, como fenómenos realmente mágicos, como la señora Bozal, que después de decir que dejar instalaciones de los ayuntamientos para colocar urnas de la consulta independentista era como dejar los ayuntamientos vascos para instalar capillas ardientes de terroristas, pues ahora vemos a la señora Bozal ir a votar también en estas consultas. Todos sabemos e intuimos cuál es el motivo de este tren directo hacia la independencia, que no es otro que el desviar la atención sobre la verdadera forma de hacer política que tiene este gobierno, que es el recorte en derechos sociales. Pero más allá de eso, lo que incorpora este gobierno como valor, después de tomar esta decisión, es que se convierte en un gobierno de la deslealtad, de la confrontación institucional y de la amenaza al Estado de Derecho. Nuevamente, y como siempre ha hecho convergencia desde que recordamos, es decir, los 23 años de Pujol y estos 100 días de Artur Mas, Convergencia confunde Cataluña con su partido y a la totalidad de los ciudadanos de Cataluña con los independentistas nacionalistas. Por lo tanto, podemos afirmar sin ningún tipo de dudas que estos 100 días de gobierno de Mas es el ejercicio de neopuyolismo que muchos intuíamos. Este no es un gobierno nuevo. Como decía Lampedusa, que todo cambie para que todo siga igual. Y en este sentido, el gobierno de Artur Mas no ha hecho más que seguir la estela del anterior gobierno, de los anteriores gobiernos de Jordi Pujol, confundiendo la política con la propaganda. Por lo tanto, podemos resumir la acción de estos 100 días, y para finalizar, como la de un gobierno que ha frustrado las expectativas de cambio propuestas, un gobierno que ha sometido la política y la gestión de lo público a la propaganda y a la escenificación propagandística de su acción de gobierno, el gobierno que ha recortado derechos sociales de la mayoría para beneficiar a una minoría, el gobierno que ha optado por la insumisión legal y la deslealtad institucional en vez de la negociación y la lealtad, el gobierno que se ve paralizado ante la crisis e incapaz de reactivar la economía y generar empleo, y en resumen un gobierno que en vez de poner rumbo hacia la reactivación económica y la prosperidad para el conjunto de nuestra comunidad, ha optado por poner rumbo directo al enfrentamiento, a la división y a la deslealtad, haciendo del electoralismo y la propaganda su única forma de gobierno. Esta es la valoración de estos 100 días y esto es lo que desde Ciudadanos proponemos a este gobierno. Ciudadanos manifestó en la investidura de Artur Mas su voluntad de colaborar con este gobierno. La voluntad de colaborar porque somos conscientes de la situación que vive nuestra comunidad. Somos conscientes, mucho más que este gobierno, de que este gobierno ha tenido que gestionar una herencia envenenada, fruto de la incapacidad, de la incompetencia del anterior tripartito. Hemos sido y queremos seguir siendo leales con este gobierno para poder salir de esta situación. Mostramos nuestra voluntad de llegar a acuerdos con este gobierno, con independencia de nuestras diferencias ideológicas en cuanto a proyecto de sociedad. Creíamos, creemos y seguiremos creyendo en que otra forma de gobernar es posible y es necesaria. Es necesaria porque así lo exigen el conjunto de ciudadanos. Un conjunto de ciudadanos que no entienden que este gobierno haya decidido apostar por el enfrentamiento en lugar de por la colaboración y haya apostado por la independencia en vez de por la convivencia y haya apostado por la permanente enfrentamiento con el resto del Estado en vez de por el trabajo activo en la recuperación económica. Principal problema, sin duda, de esta mayoría de ciudadanos de Cataluña que no va a ir a votar en las próximas consultas del 10 de abril
y que está preocupado porque no tiene empleo, porque no llega a final de mes, porque lo han echado de su casa, porque tiene una peor sanidad, porque sus hijos tienen una peor educación y porque tienen un futuro con menos esperanza de la que tenía hace 100 días, porque este gobierno se las ha frustrado. Por lo tanto, desde Ciutadans le pedimos a este gobierno que repiense las prioridades y los retos de nuestra comunidad, que redefina la jerarquía de aquellos que son imprescindibles, básicos, importantes y accesorios, y que la ponga en el orden correcto, que no es el inverso. Este gobierno se ha caracterizado por hacer de lo accesorio lo imprescindible y de lo importante lo básico. Y creemos que ponga con claridad en la jerarquía de sus prioridades de gobierno aquello que es imprescindible, básico e importante como su forma permanente de hacer gobierno. En ese punto tendrá Ciutadans de su lado. Para Ciutadans es fundamental por ello que los próximos presupuestos de la Generalitat, presupuestos que están frenados en la actualidad por los intereses electorales de Convergencia y Unión. Convergencia nos ha enseñado a todos las tijeras, pero todavía no ha cortado. Y no ha cortado no porque sea necesario, no porque no lo sea, perdón, sino porque tiene intereses electorales que están retrasando la toma de medidas que son imprescindibles para salir de esta situación. El 22 de mayo está siendo un tapón que está frenando aquello que Convergencia va a hacer. Y lo va a hacer el día 23. Va a engañar a los ciudadanos, va a seguir desviando la atención de los ciudadanos en los próximos días hasta que llegue la cita electoral. Esto es un ejemplo de gobierno irresponsable, que va a demorar la toma de decisiones por sus necesidades electorales. Por lo tanto, y desde Ciutadans anunciamos que exigiremos de este gobierno en los próximos presupuestos la defensa absoluta de los pilares de nuestro estado de bienestar. Y esto no es un anuncio retórico, esto será un principio, el principio de la acción de Ciutadans en el Parlamento de Cataluña, en la valoración y aprobación de los próximos presupuestos, pasará por marcar una línea roja infranqueable en la defensa del estado de bienestar en nuestra comunidad. Por lo tanto, y para finalizar, desde Ciutadans creemos que la esperanza nunca es un error, a pesar de que, desgraciadamente, los ciudadanos sufren el engaño permanente de aquellos partidos que prometen y no cumplen. Pero, como decía, aunque la esperanza nunca es un error, y aunque este gobierno haya defraudado esa esperanza y las expectativas de cambio, seguiremos insistiendo desde Ciutadans en que la defensa de lo necesario no es imposible. Por lo tanto, con esto damos por finalizada la rueda de prensa de hoy, de valoración de estos 100 días de gobierno. Si tenéis alguna pregunta, estaré encantado de responderla.